Hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a iniciar con la escuela dominical. Como pueden ver, estamos desde otra ubicación, desde mi hogar. Y vamos a meditar un poco en la palabra de Dios en este domingo. Vamos a continuar con nuestros estudios. Estamos viendo lo que viene siendo la membresía de la iglesia, ¿sí? Estamos viendo que, aunque no se mencione literalmente en la palabra de Dios lo que es membresía como tal, vemos que en la iglesia primitiva también llevaba esta práctica para poder diferenciarse una iglesia de la otra, para saber qué miembros pertenecían a qué iglesia. Y la semana pasada vimos la definición. Es un pacto entre una persona, un creyente en Cristo y la iglesia. Hemos estado viendo también cuál es el objetivo. Vimos el objetivo en cuanto a cuál es mi compromiso con la iglesia y qué compromiso tiene la iglesia conmigo. Y hemos estado viendo ahí las 9 marcas de una iglesia sana, y esta es una de ellas. Y el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la 4ª semana, que viene siendo los desafíos de la membresía. Sí, vimos ahí el concepto, vimos ahí cuál es el objetivo, vimos que es un mandato de parte de Dios, el pertenecer a una iglesia, vimos el por qué debemos de pertenecer a una iglesia. Entonces, vamos a ver cuáles son los desafíos de la membresía, ¿sí? ¿Qué es lo que desafía a los miembros de una iglesia? Y para empezar me gustaría preguntar, ¿qué cosas comúnmente causan roces y divisiones entre los cristianos? En experiencia personal posiblemente, o a lo mejor tú lo has vivido, cosas que causan divisiones en la iglesia, posiblemente pueda ser el dinero, ¿sí? Recordemos que ahí la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y posiblemente el manejo del dinero puede ser una causa de división dentro de una iglesia, ¿sí? A un grupito de hermanos tal vez no les gustó cómo se manejó el dinero o en algo que se usó, y empieza a haber cierta discrepancia ahí entre los miembros de una iglesia. Otra causa comúnmente puede ser el que no te guste el liderazgo que se está ejerciendo dentro de la iglesia, quién está llevando el liderazgo. Y ¿qué es lo que pasa? Empiezas a tener fricción, empiezas a no querer sujetarte a tu líder en ese momento porque no te cae bien, no te gusta cómo predica, no te gusta cómo lidera a la congregación. Eso provoca en ti tal vez que puedas dividir, que te rebeles, incluso que puedas buscar a otros hermanos tal vez y provocar ahí una división. Y también otra cosa que puede posiblemente dividir la iglesia, aparte del liderazgo, puede ser conflictos familiares. Posiblemente familias que antes de creer en Cristo tuvieron algún conflicto y a la fecha lo siguen llevando, no lo han superado. Ese conflicto, si no han madurado como creyentes en Cristo, puede llevarlos a dividirse, pueden provocar una división dentro de la iglesia. ¿Por qué estas cosas tienden a separar a los cristianos y qué se necesita para volver a unirlos? Como lo mencioné, ¿no? El hecho del manejo del dinero, muchas de las veces no nos gusta cómo se está manejando o quién lo está manejando, y muchas de las veces somos en ese aspecto somos conflictivos. Y a veces, como lo mencioné, no nos gusta en cómo se maneja el dinero y esto nos provoca cierta fricción, o pensamos que el dinero se puede manejar mejor en otras cosas y otros hermanos no están de acuerdo. Y también otra de las cosas es cuando no nos gusta el liderazgo, no nos gusta su manera de actuar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mejor nos alejamos. Y ¿qué es lo que se necesita para volver a unirnos? Creemos que para volver a unir debe de haber perdón, debe de haber una sujeción de parte del miembro que se está rebelando contra la iglesia por cualquier motivo que sea, debe de sujetarse. Recordemos que es un compromiso. Una vez que tú eres miembro, una vez que tú adquieres esa membresía, tú pasas tienes una responsabilidad con tu iglesia, ¿sí? Entonces,
Vamos a continuar. ¿Cuál es la idea principal de este estudio? Bueno, que cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia para reflejar la unión de la iglesia con Cristo. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, somos miembros, estamos llamados a superar todas las divisiones que pueda haber en la iglesia y que busquemos cuál es la unidad dentro de ella. Entonces, ese es el objetivo, esa es la idea principal del estudio de hoy. El que busquemos si hay algo que provoca alguna división, si hay algo que está dividiendo nuestra iglesia, bueno, que busquemos cómo superarlo y bueno, que a través de esto podamos reflejar a Cristo, ¿verdad? Que seamos como Cristo. Y bueno, ahí me gustaría que busques en tu Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 17, vamos a profundizar, vamos a reflexionar un poquito en este pasaje. Y bueno, es el primer capítulo 1 del 10 al 17, y como siempre Pablo en sus cartas empezaba con un saludo, empezaba con unas palabras de ánimo para los que recibían esas cartas, pero después de animar a los corintios basados en las evidencias de la gracia de Dios que vio en ellos, Pablo empezó a tratar un asunto que era de máxima importancia en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era ese asunto? Bueno, vamos a leerlo ahí en el pasaje, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1 del 10 al 17, quiero que me sigas ahí con tu Biblia, que tengas tu Biblia a la mano y que vayas siguiendo este pasaje. Y dice así la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, aquí estamos viendo una situación en la iglesia de Corinto, después de que Pablo los saluda, de que Pablo los exhorta, de las cosas buenas que vio en ellos. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, Pablo les dice que escuchó que había una división dentro de la iglesia. Y bueno, se empezaron a hacer grupitos, empezaron a decir, bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, y empezó a haber cierta división. Y bueno, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía bastantes problemas, como las iglesias hoy en la actualidad. Y bueno, este era uno de los problemas que ellos tenían, que había división en ellos, ¿no? Había ciertas preferencias, había ciertos desacuerdos, como vemos aquí. Pablo les empieza a decir, Pablo les dice, está dividido Cristo, fue crucificado Pablo murió por ustedes, fueron bautizados en nombre de Pablo. Y bueno, es interesante lo que estamos viendo aquí y cómo Pablo aborda esta situación. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas de reflexión. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender con el estudio del día de hoy. Primera pregunta nos dice, ¿qué ruega Pablo a los corintios? Y bueno, según el pasaje que leímos, versículo 10, nos dice ahí que Pablo apela a los corintios para que estén de acuerdo los unos con los otros, para que desechen toda división y que estén unidos en una mente y juicio. ¿Sí? Entonces, es lo que el apóstol Pablo les está pidiendo a los creyentes, es lo que el apóstol Pablo apela con los corintios acerca de que tengan un mismo sentir, que tengan una misma visión, que estén unidos en una misma mente, en un mismo juicio, que tengan, como decía ahí en Hechos, la iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. Y bueno, esto es a lo que apela Pablo, a que esta iglesia
fuera de un mismo sentir y que no tuviera esas divisiones, ¿no? Esas preferencias por ciertos predicadores, como lo mencionamos, bueno, como lo vamos a ir viendo a través de las preguntas. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de cuántas maneras se expresa este ruego? ¿Y qué nos dice esto sobre cuán importante era para Pablo este asunto de las divisiones en la iglesia? Bueno, Pablo establece esta apelación de 3 formas diferentes. La primera es que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Y bueno, esto nos enseña que este asunto es de suprema importancia para él. Nos damos cuenta aquí que Pablo está apelando a esta iglesia en 3 formas diferentes. Les está diciendo que todos hablen una sola cosa. Y como lo mencionamos, había división. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Jesús, yo soy de Cristo. Y bueno, la segunda cosa que les dice: que no haya entre vosotros divisiones. Y bueno, por último les dice que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y bueno, vemos aquí que esto nos demuestra que era muy importante para Pablo, que la iglesia se mantuviera unida, que la iglesia estuviera en un mismo sentir, que tuvieran, que hicieran a un lado todas las diferencias y que estuvieran unidos. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué se le informó a Pablo acerca de la iglesia de Corinto y qué ejemplos específicos da Pablo de esto? En el versículo 12 dice: Pablo había recibido informes de que existían divisiones en la iglesia de Corinto. Especialmente se informó a Pablo de que los cristianos estaban identificando con ciertos líderes en contra de otros, aparentemente formando grupos en la iglesia basados en el líder que más les gustaba. Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí cuál era el problema, que era lo que Pablo estaba tratando de decirles. Pablo estaba diciéndoles que había recibido informes y que dentro de esta iglesia había conflictos, había divisiones, y bueno, se estaban formando grupitos, estaban haciendo grupos dentro de la misma iglesia. Unos se formaba un grupito que decía seguidor de Apolo, se formaba otro grupito que decía seguidor de Pablo, otro grupito seguidor de Cefas, o otros seguidores de Cristo. Entonces eran los conflictos que había dentro de esta iglesia, había división. Y bueno, vemos que la división dentro de las iglesias es un obstáculo dentro de la membresía de la iglesia. Y bueno, aparentemente, como nos damos cuenta, se estaban formando estos grupos. ¿Y por qué se estaban formando? Bueno, porque a lo mejor se sentían identificados con la enseñanza de Pablo, o a lo mejor no les gustaba cómo enseñaba Apolos, o no les gustaba cómo enseñaba Pedro. Entonces vemos aquí que se estaban haciendo grupitos y se juntaban y bueno, les seguían al líder que más les agradaba. Dice la siguiente pregunta: ¿qué actitudes expresan las afirmaciones yo soy de Pablo o yo soy de Apolos? ¿Y qué hay de malo en esta actitud hacia los líderes cristianos? Bueno, tenemos una pista. Veamos el versículo 17 para observar una razón por las que los corintios podrían identificarse más con algunos líderes que con otros. Y bueno, la actitud que expresa la afirmación yo soy de Pablo o yo soy de Apolos es de un orgullo y exclusivismo. Y bueno, esto no es un efecto cariñoso por un líder, sino que es una división divisoria hacia un líder en oposición a otro líder y los cristianos que le siguen. Entonces, bueno, esto es interesante. ¿Y por qué es interesante esto? Porque estaban poniendo en primer lugar a la persona que más les agradaba, en lugar de poner en primer lugar a Cristo, ¿no? Poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, como principal, como líder de la iglesia. Entonces vemos aquí que ellos era un orgullo, un exclusivismo el decir esto, es lo que estaban tratando de decir. Y esto no era simplemente por cariño al líder de aquel momento, sino que esto iba un poquito más allá, era como una devoción. Y bueno, era una especie de idolatría, estaba ocupando el lugar que le corresponde a Dios, lo estaba ocupando el líder al que decían pertenecer, ¿sí? Esto no era un efecto cariñoso, sino más bien era un
una devoción que era más hacia el líder. Y bueno, esto es interesante porque podemos ver en las iglesias que se da este tipo de situaciones. ¿Sí? Hay ocasiones en que te agrada cierto líder o ha habido ocasiones en que a las personas les agradan ciertos líderes y ¿qué es lo que pasa? Que los siguen con tal devoción que se convierten en un ídolo para ellos. ¿Sí? Se convierten en alguien que es más importante incluso que Cristo. Y bueno, incluso pueden llegar a seguir al líder o incluso pueden provocar conflictos dentro de la misma membresía, dentro de la misma iglesia. Y bueno, ¿qué es lo erróneo? Lo erróneo de esta actitud es que da a los líderes humanos una especie de lealtad exclusiva que solo deberíamos de dar a Dios. Y esto, ¿qué es lo que trae como resultado? Divisiones dentro de la iglesia. Y además, basado en la referencia implícita de Pablo en el versículo 17, parece que los corintios se aferraban a ciertos maestros, no por su sana doctrina, sino por el estilo retórico que les gustaba más, ¿sí? Entonces, vemos aquí claramente que los corintios, estas divisiones, posiblemente no eran por la doctrina, sino que era más bien por el estilo con el cual enseñaban. Posiblemente no les gustaba cómo enseñaba Pablo o no les gustaba cómo enseñaba Apolos. Y bueno, si vemos a estos hombres, estos líderes de la iglesia primitiva, cada uno de ellos tenía sana doctrina, ¿sí? Todos ellos eran creyentes y profesaban y tenían una doctrina sana, una enseñanza dentro de la palabra de Dios, que eran bíblicas, que eran verdaderos creyentes. Y bueno, posiblemente lo que no les gustaba a los corintios es tal vez cómo se expresaba Pablo o cómo se expresaba Apolos o cómo se expresaba Pedro o Cefas, en este caso, cómo se expresaban. Entonces, por eso ellos elegían al que les gustara más o al que les gustara cómo enseñaba o cómo predicaba. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la primera respuesta de Pablo a estas divisiones en la iglesia? Bueno, Pablo aquí da unas respuestas. ¿Y cuál es la primera? La primera respuesta de Pablo es la pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Una pregunta interesante que les hace el apóstol Pablo y que, bueno, también a nosotros debería llevarnos a reflexionar e incluso a pensar cómo está mi situación con la iglesia, cómo estoy ejerciendo mi membresía, si realmente sigo a Cristo o bueno, si estoy viendo más por el líder o estoy causando algún tipo de división o estoy siendo un obstáculo para la misma iglesia. Bueno, vemos aquí que Pablo hace esta pregunta en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? Y bueno, es interesante esa pregunta. Podemos ver ahí cómo Pablo desafía a los corintios a esto, a que quieran responder esta pregunta. Y bueno, recordemos que Cristo no está dividido. Cristo, y bueno, por lo mismo nosotros también no deberíamos de estar divididos, no deberíamos dentro de nuestras iglesias, dividirnos. Nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué, pregunta Pablo, acaso está dividido Cristo? ¿Y qué nos enseña esto con respecto a la naturaleza de la iglesia? ¿Y por qué la unidad en la iglesia es tan importante? Y bueno, vamos a ver ahí 1 Corintios capítulo 12, puedes leerlo en tu casa, puedes leerlo en tu Biblia, qué es lo que nos habla, pero vayamos especialmente a los versículos 12 y 13. Aquí les voy a dar lectura a estos dos textos. Dice ahí 1 Corintios 12 y 13: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí Pablo nos responde el por qué no está dividido Cristo, el por qué hace esta pregunta el apóstol Pablo. Pablo les pregunta a ellos: ¿acaso está dividido Cristo? Porque sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo vimos allá en Corintios. Vimos que todos, sean judíos, sean griegos, sean libres, sean esclavos, todos
todos tuvimos que haber recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Y bueno, Pablo sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si vimos ahí en Corintios, la iglesia está íntimamente identificada con Cristo. Me gustaría que viéramos ahí Hechos 9:4, búscalo en tu Biblia para que leamos ahí. Cristo no está dividido, así que su iglesia tampoco debe de estar dividida. Bueno, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios en Hechos 9:4? Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, recordemos que aquí en este capítulo de Hechos, Pablo no está persiguiendo a Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo ya había ascendido. Pablo en ese instante estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Bueno, aquí el Señor vemos ahí cómo le responde. Está persiguiendo a su iglesia, está persiguiendo al cuerpo de Cristo, a los miembros, a los creyentes en él. Y bueno, por eso el Señor le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿tú por qué me estás persiguiendo? ¿Sí? Entonces recordemos que lo que sufre la iglesia, el Señor Jesús también lo sufrió. ¿Sí? La iglesia está íntimamente identificada con Cristo, como vemos aquí. Y bueno, ahí en Hechos 9:4, Pablo estaba en ese instante persiguiendo a la iglesia, a los creyentes en Cristo. Vemos que se dirigía ¿a dónde? A Damasco, a buscar personas que creyeran en Cristo para agarrarlas, para regresarlas a Jerusalén, y bueno, para enjuiciarlas. Entonces, bueno, ahí Jesús está identificado con la iglesia, está identificado con lo que está pasando en ese momento en la iglesia, y bueno, pues le dice a Pablo en aquel entonces, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y bueno, es interesante esto. Quiero que me acompañes ahí con tu Biblia. Vayamos ahí a Mateo. Ahí, Mateo capítulo 10, ¿sí? Ahí los versículos desde del 40, versículos del 40 al 42. Y mira, aquí el Señor Jesús también nos dice algo interesante. Y bueno, nos ayuda a complementar esto, que Jesús se identifica con la iglesia. Y así como Jesús es uno con Dios, nosotros también debemos de ser unidos, debemos de tener una misma mente, como dice el texto, un mismo sentir. Y en vez de estar dividiéndonos, peleándonos, bueno, debemos de permanecer unidos. Y dice la palabra de Dios ahí, el que a vosotros recibe, ahí en Mateo, búscalo en tu Biblia, Mateo capítulo 10, del 40 al 42, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, no, el Señor aquí se está refiriendo a nosotros, a los creyentes, y bueno, que lo que nos hagan, bueno, a Él también se lo están haciendo. Por eso aquí vemos cómo le dice al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando realmente, bueno, sabemos que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo a los creyentes. ¿Y esto qué es lo que nos enseña? Bueno, esto podemos aprender o nos enseña que la unidad en la iglesia es importante porque refleja la misma unidad de Cristo y la unidad que tenemos con Él y en Él. La unidad de la iglesia testifica al mundo acerca de quién es Cristo, ¿sí? Bueno, entonces es importante el permanecer unidos porque recordemos que nosotros somos embajadores, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, si estamos divididos, pues qué testimonio vamos a dar, o la gente de afuera, qué es lo que va a haber. Bueno, va a haber división, va a haber problemas. Entonces la iglesia no va a estar dando un buen testimonio acerca de la unidad. Bueno, así como Pablo insiste en que la iglesia debe estar unida porque es el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido, también les recuerda a los corintios que no fue Pablo quien fue crucificado por ellos y que no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Más bien Cristo fue crucificado por ellos y fueron bautizados en su nombre. Entonces,
Pablo les recuerda a los corintios y nos recuerda a nosotros quién fue el que murió por ti y por mí, fue Cristo. ¿En nombre de quién somos bautizados? Bueno, somos bautizados en nombre de Él. Él fue el que ha hecho todo por nosotros, y ningún líder de las iglesias ni nadie podría hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí el apóstol les está recordando a los corintios cómo el que murió fue Jesús. Si no fue Pablo, no fue Apolos, no fue Cefas, sino el que murió por ellos fue Cristo Jesús, y por nosotros también. Y ahora, como Él murió por nosotros, nosotros le pertenecemos a Él, somos salvos por Él y somos parte del cuerpo de Él, por lo que debemos de vivir una vida que exprese esa unidad. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que todos somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y bueno, que debemos de vivir en unidad, ¿sí? Por eso Pablo les dice que debemos de tener una misma mente para poder enjuiciar, para poder alabarle, para poder manejar todo lo que se requiera dentro de la iglesia. Los corintios, dice la siguiente pregunta, los corintios de manera errónea se estaban aferrando a un líder cristiano u otro a expensas de la unidad de la iglesia. ¿De qué maneras correctas deberíamos relacionarlos con los líderes en la iglesia? Bueno, aquí vamos a ver varios pasajitos de la Biblia. Ahí vamos a ver en Filipenses capítulo 1 del 15 al 18, búscalo en tu Biblia por favor. Vamos a ver también ahí 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Vamos a ver ahí Hebreos 13:7 y versículo 17 también, y tercera de Juan, versículos del 5 al 8. Y bueno, vamos a leer ahí el primer pasaje, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice ahí, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y bueno, es interesante este pasaje lo que nos dice, y es algo que es muy cierto. Dice, algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, es algo que es muy cierto. Hay personas que tal vez predican o anuncian el evangelio por obtener un cierto beneficio o por obtener algo, ¿sí? Algo que les beneficia a ellos. Y bueno, otros lo hacen por envidia, otros lo hacen por contienda. Pero bueno, aquí el apóstol Pablo nos dice que Cristo de todas maneras es anunciado, ¿sí? Pero qué mejor que anunciarlo, como dice en la segunda parte, ¿no? Con amor y con sinceridad. Y bueno, que estemos puestos para defender el evangelio. Nos dice el siguiente pasaje, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bueno, aquí en 1 Tesalonicenses se nos pide, se nos ruega, se nos recomienda que reconozcamos a nuestros líderes, a aquellos que Dios puso como líderes de las iglesias locales, y bueno, que los tengamos en estima y que tengamos amor por ellos por causa de su obra. Pero esto no quiere decir que sea como los corintios la estaban viviendo o como los corintios estaban llevando a una idolatría, a llegar a idolatrar a esa persona. Como lo mencioné, tenían buena enseñanza, pero ellos ya se sentían exclusivos, ya ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Bueno, entonces
Aquí nos dice que los tengamos en alta estima, que los reconozcamos, que les amemos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el siguiente pasaje? Ahí Hebreos capítulo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, dice el 17, y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, otra vez aquí nos dice cómo debemos de actuar con nuestros líderes. Nos dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, y bueno, que imitemos su fe. Y bueno, el pasaje de Hebreos 13:17 que hemos estado estudiando en temas anteriores, lo que nos dice que obedezcamos a nuestros pastores y que nos sujetamos a ellos, porque ellos son los que velan por nosotros, ellos son los que van a dar cuentas ante Dios por nosotros, y bueno, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Y bueno, nos dice el siguiente pasaje ahí en Primera de Juan, de los versículos del 5 al 8, dice la palabra de Dios: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bueno, aquí una carta personal que mandó Juan a esta persona, y bueno, le dice cómo él se ha conducido, cómo ha sido fiel cuando prestó algún servicio a los hermanos de aquella época, cómo él los ayudó, cómo trató a esos líderes, aunque él no los conocía, aunque no eran miembros de su iglesia. Bueno, él los trató como siervos del Señor. Y bueno, conforme al resto del Nuevo Testamento, según a los pasajes que leímos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, primeramente debemos respetar y estimar a nuestros líderes. Ahí en 1 Tesalonicenses del 5, 12 y 13, estudiar cuidadosamente su forma de vida e imitar su fe, es lo que leímos ahí, que imitemos la fe de ellos. Someternos a ellos de un modo que haga que sea un gozo para ellos liderarnos, y que no se quejen, que lo hagan con gozo, que no seamos como una carga para ellos. Y bueno, también estar preparados para gozarnos cuando el evangelio es predicado, no importa quién predique, ¿sí? Como vimos en una de las preguntas anteriores, las personas a las cuales se decían pertenecer tenían su estilo para predicar, todos eran de sana doctrina, todos hablaban la verdad, andaban en la verdad, pero tenían un estilo particular para exponer la palabra de Dios. Y bueno, y en la actualidad así es, ¿no? Distintos líderes de iglesias, predicadores, no predican igual, no tienen el mismo estilo para hablar la palabra de Dios, ¿no? Hay algunos que son más filosóficos, te hablan la palabra de Dios de una manera un tanto filosófica, hay otros que te hablan más directo, más duro, hay otros que te hablan más sencillo, hay otros que usan mucho la teología, que te hablan palabras, te explican palabras tanto del griego, del arameo, de acuerdo al pasaje del cual te están enseñando. Y bueno, debemos de gozarnos por la persona que predique la palabra de Dios, o que estemos escuchando en ese momento. Estar preparados para apoyar sacrificadamente a todos aquellos que predican el verdadero evangelio, aun cuando no tengamos una conexión personal con ellos, ¿sí? Bueno, va a haber líderes, va a haber personas, tal vez ahí Dios te va a dar la oportunidad de apoyar a personas que no pertenecen a tu iglesia, pero que predican la verdad. Y bueno, a lo mejor, aunque tú no tengas una conexión personal con ellos, bueno, tú estás haciendo ahí, apoyando a esas personas, ¿no? Les estás apoyando a aquellas que están predicando el evangelio. Nos dice la siguiente pregunta:
cómo estas maneras bíblicas de relacionarse con los líderes de la iglesia local ayudan a edificar la unidad de la iglesia. Bueno, las formas bíblicas de relacionarnos con los líderes de la iglesia local nos ayudan a edificar la unidad de la iglesia porque nos lleva a someternos a tales líderes, no obstante recordando que al final debemos de estar sometidos al Señor, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos que debemos de estar sujetos a nuestros líderes. Ellos son la autoridad dentro de la iglesia. Ellos, Dios los puso para liderarnos, para velar por nosotros. Ellos van a dar cuentas por nosotros. Y bueno, pero finalmente debemos de estar sujetos ¿a quién? A Dios, ¿no? A Jesús, a nuestro Salvador. Debemos de someternos a nuestro Salvador, que es Cristo. Además de estas formas bíblicas de relacionarnos con los líderes, nos enseñan a respetar y apoyar a todos aquellos que predican el verdadero evangelio. Aunque tengamos una relación especial de compromiso con los líderes de nuestra iglesia local, como nos muestra Hebreos 13, en lugar de crear facciones y divisiones por temas de personalidad o estilo. Entonces, bueno, es interesante esto. Debemos de estimar a nuestros líderes, debemos de amar a nuestros líderes, pero no debemos de llegar a un punto al cual pueda llevarnos a un fanatismo o pueda llevarnos a ver a ese líder, poner nuestros ojos en ese líder en vez de poner nuestros ojos en Jesús. Dentro de nuestra propia iglesia local debemos de someternos y respetar a todos los líderes que Dios ha establecido en vez de escoger a uno en oposición a los otros. Bueno, son cosas que tristemente se dan dentro de las iglesias, pero aquí nos dice algo que es interesante, que es que debemos de someternos a todos los líderes por igual. ¿Sí? No porque me caiga bien un líder, no porque me gusta cómo predica aquel líder, lo voy a seguir a él y nomás le voy a hacer caso a él, no. ¿Sí? Si tenemos varios líderes, debemos de sujetarnos a cada uno de ellos. Por eso Dios los puso como líderes, como encargados dentro de la iglesia, y bueno, nuestros compromisos es someternos a ellos, claro, mientras ellos prediquen la verdad, mientras ellos te estén dando una enseñanza sana, una verdadera enseñanza, una enseñanza acorde a la palabra de Dios, que es la Biblia. Dice la siguiente pregunta: ¿qué fuentes de división en la iglesia has experimentado y cómo piensas que respondería el apóstol Pablo a cada una de estas divisiones? Bueno, las experiencias personales de divisiones pueden variar. Algunos aspectos dentro de la respuesta que el apóstol nos puede dar van a incluir lo siguiente: que como la iglesia es una imagen de Cristo y del Evangelio, y que reflexionemos acerca de la unidad que tenemos en Cristo. Esa es la solución. Que recordemos que la iglesia es una imagen de Cristo, somos embajadores, somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Y bueno, ¿qué testimonio vamos a dar como iglesia si la iglesia está dividida, si en la iglesia hay división? ¿Qué clase de evangelio vamos a estar enseñando? ¿Sí? La gente se va a preguntar, como Pablo les hizo a la pregunta a los corintios: ¿está dividido Cristo? Y bueno, esto nos debe llevar a pensar esto, que nosotros somos una imagen de Cristo aquí en la tierra, y bueno, que el evangelio que damos debe ser el mismo que Cristo predicó. Bueno, también debemos de recordar que tenemos unidad en Cristo, que esto nos debe de llevar a pensar que somos uno con Él, que así como el cuerpo tiene muchas partes, bueno, todas funcionan por igual, tienen una función, todas cumplen una función, y todos somos necesarios, todos somos parte de la iglesia local. Permitir la libertad de conciencia en asuntos que la palabra de Dios no trata de forma explícita, y esto lo puedes checar ahí en Romanos capítulo 14, y puedes leerlo con más calma, puedes ver ahí la libertad de conciencia para tratar ciertos asuntos. Ahí en Primera de Corintios capítulo del 8 al capítulo 10. Y bueno, también la palabra de Dios nos insta, o la respuesta que Pablo nos daría es practicar la humildad y considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Ahí en Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. ¿Sí?
Ahí pone el ejemplo de Jesús, como él no escatimó el ser igual a Dios, sino que fue humilde hasta muerte y muerte de cruz. Bueno, y todo lo que nos dice acerca de la humildad de Cristo, siendo Dios mismo como Él fue humilde, también nosotros debemos de replicar la humildad, ¿sí? El someternos a nuestras autoridades. Dice la siguiente pregunta: ¿de qué maneras puedes buscar la edificación de la unidad en tu iglesia local? Y da ejemplos específicos. Bueno, podemos buscar la unidad dentro de nuestra iglesia, buscar el ser de un mismo sentir, un mismo pensar. ¿Cómo podemos buscar o qué maneras podemos buscar esa edificación? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? El ser humildes, ¿sí? El sujetarte a lo que la iglesia decida. Muchas de las veces a lo mejor tú no estás de acuerdo con ciertas ideas, ciertos proyectos dentro de la iglesia, pero tú puedes buscar la unidad, la edificación dentro de ella al someterte y pues participar, ¿sí? El trabajar, aunque no te haya agradado esa idea, ese proyecto, bueno, como miembro de la iglesia tú te comprometes a hacerlo, ya que la mayoría lo decidió, bueno, pues te comprometes a participar. Y bueno, esta es una manera en la cual tú puedes buscar la edificación y la unidad dentro de la iglesia local, en vez de tomar una actitud de decir, no me gustó esa idea, no participo, o hagan lo que ustedes quieran, pero yo no lo voy a hacer. Entonces así es como nosotros buscamos que la iglesia sea edificada, que la iglesia vaya creciendo. Dice la siguiente pregunta: piensa en las divisiones que tratamos en la pregunta 9. ¿Cómo ayuda la membresía de la iglesia a fomentar la unidad a la luz de estos desafíos? Bueno, aquí puedes dar tú alguna respuesta o puedes dar varias respuestas que sean válidas, pero algunas de las que tenemos aquí es: la membresía de la iglesia fomenta la unidad porque asegura que todos aquellos que pertenecen a la iglesia se han comprometido con la misma fe. Crea un compromiso mutuo entre toda la iglesia. No podemos simplemente salir por la puerta cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sí? Hay alguna situación que no te agrada y mejor, ¿qué es lo que hacemos? Pues correr, ¿no? Decir, no, ya me voy a esta iglesia. Entonces tenemos un compromiso mutuo entre todos en la iglesia y bueno, esto nos lleva a que no podemos huir de los problemas dentro de ella. Actúa como un recordatorio continuo de la unidad que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo. Y bueno, este es en sí el estudio de este domingo. Es interesante ver el conflicto que se tenía en la iglesia de Corinto, cómo ellos estaban divididos, cómo ellos tenían un sentido de exclusividad. Y bueno, no porque tuvieran doctrinas diferentes o enseñanzas diferentes. Todos estos hombres tenían una enseñanza, era una enseñanza sana. Pablo, Pedro, Cefas, bueno, Pedro, que es Cefas, Apolos y Pablo tenían una enseñanza que era sana. Más bien ellos se iban por el sentido de la manera en la cual exponían el mensaje. Y bueno, esto ocasionó divisiones. Vemos aquí cómo Pablo trata con ellos, les dice que sean de una misma mente, un mismo sentir. Y bueno, es lo que debemos de buscar en todas las iglesias que que tengan una sana enseñanza. Debemos de buscar la unidad, debemos de buscar el que todos los miembros seamos de una misma mente, que tengamos los mismos objetivos, las mismas metas, que no haya divisiones dentro de la iglesia. Y bueno, es interesante aquí cómo Pablo trata con este asunto y vemos los pasajes cómo se nos manda a ser de una misma unidad, de una misma mente, de un mismo sentir. Y bueno, la siguiente semana, Dios mediante, a través de este medio, la semana 5, vamos a ver cuál es la naturaleza de la membresía. Sí, me gustaría que vayas estudiando, vayas leyendo en tu Biblia ahí, 1 Corintios capítulo 12, para leer los versículos del 1 al 27. Y bueno, este sería el estudio de este domingo. Que el Señor te bendiga, esperamos que sea bendición. Y bueno, vimos el día de hoy acerca de los desafíos
de la iglesia, de la membresía. Sí, uno de estos desafíos fue la división. Y bueno, vemos qué efectos trajo y cómo Pablo confronta a los corintios para que no se dividan, para que sean de un mismo sentir, de una misma, de un mismo pensar, que fuera una iglesia que permaneciera unida. Que el Señor te bendiga y nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana.